Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. A Jesús por María. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, en este tiempo de gracia los invito a ser hombres de esperanza, paz y alegría, para que cada persona sea instrumento de paz y amante de la vida. Hijitos, oren al Espíritu Santo para que los llene con el poder de valentía y entrega de su Santo Espíritu. Y este tiempo será para ustedes un don y un camino en la santidad hacia la vida eterna. Estoy con ustedes y los amo. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el Año Santo de la Esperanza, en tiempos de jubileo, en tiempos de indulgencia, en el día de la vigilia de Pentecostés. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. El sábado de la tercera semana del Salterio. Celebra nuestra liturgia hoy la vigilia de Pentecostés. Pentecostés marca el nacimiento de la Iglesia, cuando los discípulos, aún temerosos y dispersos, fueron transformados por el poder del Espíritu Santo. Se convirtieron en testigos valientes del Evangelio. En Pentecostés, el Espíritu Santo desciende como lenguas de fuego, llenando a los apóstoles de sabiduría, valor y don de lenguas para predicar en diferentes idiomas. Este signo es un recordatorio de que el Espíritu Santo no solo fortalece la fe, sino que también llama a la Iglesia a ser una comunidad universal sin barreras de idioma, cultura o etnia. Pensamiento josefino para la fecha. Oh, qué martirio azotó tu alma, San José, ante la visión previa de la pasión y los 7 dolores, las 7 espadas que atravesaron el Inmaculado Corazón de María. La soñaste sola sin Jesús, y esta aflicción amargó tu feliz vida. Lo dijo la Beata Concepción Cabrera de Armida. Hoy es primer sábado de mes, pues un día muy especial para orar el Santo Rosario, para la confesión y la comunión, desagraciar al Inmaculado Corazón de María. Comunicaciones expresa su gratitud sincera por el incondicional apoyo recibido de nuestros benefactores a lo largo de sus 32 años de servicio evangelizador en grupos, radio, redes y peregrinaciones. Ciertamente, la ropa de segunda, enseres domésticos, libros, discos y demás donativos han hecho posible la realización de la vocación que se nos ha señalado. Dios y María retribuyan tan generoso desprendimiento. Próximo 28 de junio, celebración del 44 aniversario de las apariciones de Nuestra Señora María Reina de la Paz en Medjugorje para el mundo. Es un día como tradicionalmente lo hemos celebrado, un día de confesiones, de adoración eucarística, de discernimiento de los mensajes, de Santo Rosario, de Eucaristía, de compartir. Los informes respectivos se dan en el teléfono 604-479-5079. 604-479-5079.
5079. El invitado es usted, especialmente. El día de hoy entonces una meditación sobre la venida del Espíritu Santo. Uno de los misterios del Rosario, misterios gloriosos, nos dice lo siguiente: la venida del Espíritu Santo sobre Nuestra Señora y el colegio apostólico. Entonces es a través de la Santísima Virgen y es con la presencia de ella. Y gracias al papel y el trabajo apostólico que ella realizó con esos primeros apóstoles y discípulos, que viene el Espíritu Santo en el mismo lugar donde Jesucristo había realizado o celebrado la última cena. Vamos entonces a lo que significa esta venida del Espíritu Santo. Soy el profe Camilo. Vamos a hacer una composición del lugar, vamos a tener una meditación profunda. Coloquémonos entonces en actitud de oración. Corresponde entonces a este tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo sobre la Santísima Virgen y los apóstoles. Antes de partir de este mundo, nuestro Señor Jesucristo prometió repetidas veces a los discípulos que al volver para el cielo pediría al Padre que les enviase el Paráclito, el Consolador, el Espíritu de verdad, y que ese Espíritu de verdad, ese Espíritu Consolador, iba a quedar para siempre con ellos. Vamos entonces a contemplar en esta reflexión del día de hoy la realización de esta promesa divina. Esta promesa divina no se queda solamente en Nuestra Señora y en los apóstoles, no, se extiende a todos los bautizados y a todos los confirmados en la fe católica. Esto es muy importante, en la Iglesia Católica. Estaré con ustedes para siempre, dice nuestro Señor. Imaginemos entonces la sala del cenáculo. Esa misma sala en la que fue celebrada la última cena. Están reunidos ahí en oración Nuestra Señora, los apóstoles y algunos discípulos. Hagamos entonces aquí una composición del lugar. Después de la ascensión de nuestro Señor, Pedro y sus compañeros, primer papa, volvieron al cenáculo meditando en las últimas palabras de Jesús. Tenían motivos sobrados para que su espíritu estuviera desalentado. Explicaba pero no justificaba. ¿Cómo podrían ellos, por ejemplo, hombres sin letras, desprovistos de ciencia, de dinero, de prestigio, predicar el evangelio en toda la tierra? ¿Cómo podían presentar a la adoración de judíos y paganos aquella cruz en que su maestro acababa de expirar? Digamos que esta es una de las tentaciones que podrían presentarse. ¿No era esto, por ejemplo, tentar lo imposible y no era preferible volver a sus redes? A pescar, a pastorear. La prudencia, pero la prudencia humana, oído, no la prudencia como la virtud por la cual se procura llegar de la mejor manera a alcanzar un fin. No, aquí es una prudencia humana, mundana. La prudencia humana les aconsejaba evidentemente volver a tomar el camino de Galilea. Mira lo que dejaste. Ahora, ¿qué futuro hay? Ninguno. Pero tenían confianza en Jesús y en el Espíritu que, según su promesa, debía enseñarles todas las cosas. Se encerraron pues en el cenáculo, se pusieron a orar con Nuestra Señora, con los discípulos y con las santas mujeres, esperando la visita del Espíritu Santo. Pedro comenzó por cumplir un primer deber de su cargo. Papa, mis hermanos, dijo, Judas, uno de los nuestros, traicionó a su maestro y se quitó la vida ahorcándose. Pero en el libro de los Salmos está escrito que otro le reemplace en el episcopado. Escoged pues entre los que han vivido en nuestra compañía desde el bautismo de Jesús hasta su ascensión a los cielos, un discípulo que, como nosotros, sea testigo de su resurrección. La suerte, nos dice la Escritura, dirigida seguramente por la mano de Dios, designó a Matías, quien fue inmediatamente agregado al colegio apostólico. Estando entonces así representadas ya las 12 tribus de Israel por los 12 apóstoles, llegó el gran día de Pentecostés. Ahí los israelitas ese día celebraban la promulgación de la ley en el monte Sinaí. Es que esto es una tradición que se mantiene desde el pueblo judío. El pueblo judío es la prefigura de la iglesia. En ese momento, multitud de judíos y de prosélitos venidos de todas las regiones de la tierra llenaban a Jerusalén, la ciudad santa. Judíos y prosélitos, porque los prosélitos eran aquellos gentiles que se convertían al judaísmo. Entonces,
Todos los que hacían parte de la familia de Israel estaban en Jerusalén. Se dice que más o menos 10 veces se multiplicaba la población de Jerusalén. Si era 30.000 en la época de nuestro Señor, llegaba a alcanzar 300.000 personas. Absurdo el número de personas. Ahora, nuestro Señor escogió aquel día para manifestar su iglesia a las naciones e inaugurar una nueva ley. Ya no era la ley que llevaban en sus corazones los judíos, que se habían quedado atrás arcaicamente y no habían puesto su corazón al servicio de la gracia. Ya no era esa ley, es la nueva ley. Imaginemos que hacia las 8 de la mañana, mientras las más o menos 120 personas que estaban reunidas en el cenáculo oraban con Nuestra Señora, porque Nuestra Señora tenía el liderazgo ahí. Estaba Pedro como el primer papa, pero espiritualmente había una primacía de Nuestra Señora. Resulta que un gran ruido semejante al de un viento impetuoso llenó toda la sala. Luego aparecen lenguas de fuego semejante a lucientes llamas y se empiezan a posar sobre cada uno de los presentes, apóstoles, discípulos, santas mujeres. Bajo aquel emblema de fuego el Espíritu Santo venía a comunicarles todos los dones celestiales. La inteligencia, por ejemplo, para interpretar las Escrituras, la fortaleza para luchar con sus enemigos, el don de lenguas para enseñar a todos los pueblos. Entonces, transformados en un instante por aquella efusión milagrosa de la gracia, los apóstoles comenzaron inmediatamente a manifestar en diversas lenguas los pensamientos que el Espíritu Santo les sugería. Muy pronto se encontraron rodeados de una inmensa multitud que les escuchaba con verdadero estupor. Pero ¿cómo? Decían, ¿no son galileos estos hombres? ¿Cómo es que les oímos hablar la lengua de nuestro país? Ahí entonces habían, recuerden el acontecimiento que se celebraba, partos, medos, elamitas, judíos, capadocios, habitantes de la Mesopotamia, del Ponto, de la Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Cirene, de la ciudad, la región de aquel Simón que le ayudó a cargar la cruz a nuestro Señor. Habían romanos, cretenses, árabes. ¿Cómo es que todos los oímos hablar en nuestra propia lengua esas maravillas de Dios? Fruto del Espíritu Santo. Nadie podía explicar aquel misterio. Y no era que Pedro empezaba a hablar en la lengua de los habitantes de Panfilia, de Egipto, de Cirene, en latín, a los cretenses, en su lengua, a los árabes. No, es que Pedro hablaba y le escuchaban en su lengua. Mayor milagro aún, porque imagínense, Pedro teniendo que hablar al tiempo 10 lenguas diferentes. Ustedes se imaginan la traducción, no existe, no tiene nada de estratégico, tener que repetir 10 veces la misma frase en diferentes lenguas. No. Hablaba, muy seguramente arameo, y le escuchaban en su lengua. Nadie podía explicar aquel misterio. Ahora no faltaron los judíos malintencionados que empezaron a gritar, como aparecían esas turbas de chusma en medio del juicio de nuestro Señor. Los mismos estaban ahí, los mismos fariseos, y decían, estos bandidos decían, a los gritos, yo diría que bajo una acción de otro tipo de espíritu. Si el Espíritu Santo estaba soplando en el cenáculo gracia y bendición, el demonio también estaba soplando oscuridad, veneno y malas intenciones en el corazón de otros. Y exclaman estos malintencionados que nada hay de maravilloso en todo esto, son hombres que están bajo la acción del vino. Pedro aprovechó este insulto estúpido y grosero para instruir a la multitud. Palabras de Pedro. Hombres de Judea, exclamó, y vosotros extranjeros venidos a Jerusalén, oíd de mis labios la verdad. Empezó a hablar Pedro y entendían los de Capadocia, los del Ponto, Frigia, Panfilia, los de Egipto, los partos, los medos, los elamitas, todo el mundo entendía. No, estos hombres no están ebrios como se finge creerlo. A las 9 de la mañana nadie se embriaga. Lo que veis había sido ya predicho por el profeta Joel en estos términos. Miren cómo empieza a brillar ahí la sabiduría. Tiene clarísimos los textos del Antiguo Testamento. Y los que estaban ahí, si eran cumplidores de la ley, conocían las palabras del profeta Joel. Dice entonces Pedro, en la última edad del mundo, dice el Señor, yo infundiré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos sueños. El espíritu de profecía descenderá sobre vuestros siervos y siervas. Entonces aparecerán prodigios en el cielo y señales aterradoras en la tierra. El que invocare el nombre del Señor se salvará. Además, imagínense ustedes, no solo poético, sino proclamado de la boca de Pedro, con una voz gruesa, profunda y amplia. Continúa Pedro, fruto del Espíritu Santo. Varones de Israel, yo vengo a revelaros el nombre
de este Salvador, del Salvador. Jesús de Nazaret ha aparecido en medio de vosotros y Dios ha dado testimonio de él. Lo sabéis como nosotros por medio de sorprendentes milagros. Claro, ellos habían sido testigos y la noticia les había llegado donde estuvieran, en Egipto, en el Ponto, en Panfilia, en cualquier lado. Portentos, milagros y signos de un hombre llamado Jesús por allá en Galilea, en Jerusalén, en Judea. ¿Cómo? Oído lo que dice Pedro, les pone el dedo en la llaga. No obstante, vosotros, después de haberlo atormentado por manos criminales, o sea, él llama criminal a Poncio Pilato, llama criminal al Sanedrín, así de sencillo. No obstante, vosotros después de haberlo atormentado por manos criminales, disteis muerte a este mismo Jesús enviado para vuestro bien por particular designio del Señor. Así como habían matado multitud de profetas en el Antiguo Testamento, también mataron a nuestro Señor, porque no querían que de la boca de Él se escuchara la palabra de salvación. Homicidas, deicidas. Miren que Pedro comienza colocando el dedo en la llaga. Dios, sin embargo, le ha resucitado, rompiendo los lazos de la muerte, así como lo había predicho David por estas palabras. Vuelve y cita el Antiguo Testamento. No dejarás a tu santo en la corrupción de la tumba. Hermanos, continúa Pedro, permitidme haceros notar que David murió y su sepulcro está en medio de nosotros. O sea, todo el mundo sabe que David está ahí, el cuerpo de David está ahí. Luego no hablaba David de sí mismo, no, sino que sabía por una inspiración profética que un vástago de su raza se sentaría en su trono. Por el linaje, por San José, el linaje por Nuestra Señora, llegaba hasta el rey David. Rompiendo el velo del porvenir, o sea, proféticamente, David hablaba de la resurrección del Cristo cuyo cuerpo no debía ser presa de la corrupción. Todas estas son palabras de Pedro, fruto del Espíritu Santo, delante de toda esa multitud de hombres y mujeres que le escuchaban. Ese Cristo, hermanos míos, es Jesús, a quien Dios ha resucitado y todos nosotros estamos aquí para atestiguarlo en vuestra presencia. Y al lado de él, por las ventanas, por las puertas salían, en el balcón se habían posado todos los que estaban adentro del cenáculo, o sea, alrededor de 120 personas. Nuestra Señora muy seguramente al lado de él, al otro lado San Juan, y así sucesivamente se iban colocando apóstoles, discípulos y santas mujeres. 120 personas ahí en el cenáculo, que era un lugar conocidísimo, muy cerca del templo de Jerusalén. Algunos escritores, historiadores de la iglesia dicen que este cenáculo estaba súper bien ubicado, estratégicamente ubicado para que tuviera un realce en medio de estas fiestas y estos acontecimientos de Pentecostés. Continúa entonces Pedro y dice, elevado a lo más alto de los cielos por el poder de su Padre, había acabado de ocurrir la ascensión, ha recibido de él el Espíritu de verdad que acaba de infundir en nosotros. O sea, lo recibió él, nos lo transmitió en nosotros por medio de la Santísima Virgen. Y este es el Espíritu que en este momento os habla por mi boca. David no ha subido al cielo. No van a confundirse aquí con que David, no, es nuestro Señor Jesucristo. Es pues al Cristo, no a él a quien se dirigían estas palabras, es al Cristo. El Señor ha dicho a mi Señor, siéntate a mi diestra y yo reduciré a tus enemigos a servirte de escabeles. Vas a reposar tus pies sobre tus enemigos. Continúa Pedro, pueblo de Israel, sabedlo bien, ese Jesús a quien habéis crucificado es realmente el Señor, es el Mesías que Dios os ha enviado. Fríos los fariseos y los escribas que estaban ahí, miembros del Sanedrín, que habían tramado contra la muerte de nuestro Señor, que eran reconocidos ya por sus vestuarios y su apariencia. Todo el mundo sabía quiénes eran los que estaban ahí parados, estaban en medio de la gente, escuchando atentos a ver con qué iban a salir estos hombres galileos. Sepulcros blanqueados ahí presentes de la acción del Divino Espíritu Santo sobre estos hombres y mujeres que se mantuvieron fieles al inicio de la historia de la iglesia gracias a la fidelidad de Nuestra Señora la Santísima Virgen. El inmenso auditorio estaba profundamente conmovido. Todos se miraban, inclusive los que habían recibido el Espíritu Santo y estaban al lado de Pedro. Todos miraban a Nuestra Señora y Nuestra Señora con una fisionomía de convicción, de certeza en el triunfo, en la expansión del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ella ya empezaba a vislumbrar lo que Pedro iba a hacer en un futuro, lo que Juan iba a predicar, lo que Juan iba a sufrir en Patmos, lo que Juan iba a escribir en el Apocalipsis, lo que Judas, que estaba ahí al lado, Tadeo, también iba a escribir en sus textos. Santiago mayor, menor, todos ahí Nuestra Señora proféticamente miraba a cada uno y decía, qué acción la del Espíritu Santo. Se leía también en los semblantes el dolor que penetraba las almas, remordimiento, dolor de conciencia. Por eso es que una homilía, un sermón que no produce
un examen de conciencia que nos duele en el interior y no nos llama a arrepentirnos, a cambiar de vida y a abrazar la santidad, no es un sermón. Ese sermón que todo el mundo escucha, que es un poco estilo coaching, donde la palabra tiene fuerza, donde lo que tú tienes lo consigue, que Dios siempre te acompaña y va a triunfar junto contigo. Ese tipo de sermones así tipo coaching, eso no es cristiano. Hay dolor, hay vergüenza, hay deseo de arrepentimiento, de conversión. En ese momento, a partir de las palabras de Pedro, se oían gritos: hermanos, ¿qué debemos hacer entonces? La acción del Espíritu Santo en aquellos que habían escuchado la palabra de Dios. Haced penitencia, respondió Pedro, que cada uno reciba el bautismo, obtendréis el perdón de vuestros pecados y los dones del Espíritu Santo, como se os ha prometido, a vosotros, a vuestros hijos, a los extranjeros, a todos los que Dios se digna llamar hacia Él. Pedro continuó largo rato manifestando las pruebas que certificaban la misión de Jesús, exhortando a sus oyentes a apartarse de los perversos. 3.000 hombres más o menos escucharon al apóstol y recibieron el bautismo. La iglesia de Jerusalén estaba fundada y millares de voces iban a anunciar a todas las naciones el nombre de Jesús. Consideremos entonces aquí el amor que Dios manifestó en este misterio maravilloso de la venida del Espíritu Santo. Recordemos que en el sacramento de la confirmación nosotros recibimos el Espíritu Santo. El Consolador, el Espíritu Paráclito, que Nuestra Señora y los discípulos y 120 que acompañaban ahí en el cenáculo de modo tan abundante y admirable recibieron, nosotros lo recibimos en el momento de la confirmación. O sea, no nos quedamos a la par de este acontecimiento del primer siglo. Ahora, Dios Padre, no satisfecho de habernos dado a su divino Hijo, quiso darnos además el Espíritu Santo, dice Monseñor John Cladías, a fin de que habitase siempre en nuestras almas y en ella conservase el fuego sagrado de su amor. Continúa Monseñor John diciendo: el Espíritu Santo bajó al cenáculo en forma de lenguas de fuego para enseñarnos que, por amor a los hombres, asumió el oficio de dirigir las lenguas de los apóstoles y de sus sucesores en la predicación del Evangelio. Apareció también en forma de llamas para significar que iluminará los espíritus, purificará los corazones y estimulará la voluntad de todos los fieles para trabajar en la santificación propia de los otros. Qué amor tan grande de parte de la Santísima Trinidad. Pero, dice Monseñor John Skognamiglo Cladías, amor con amor se paga. Visto que en este misterio de Pentecostés la Santísima Trinidad se esmeró en hacer patente el amor que Dios nos tiene, justo es que le amemos con todas nuestras fuerzas. Vamos a reflexionar entonces sobre cómo hemos crecido o no en nuestro amor a Dios sobre todas las cosas, y roguemos al Espíritu Santo que revigore en nuestros corazones las llamas sagradas de este amor. Primer llamado, a perseverar en la oración con Nuestra Señora. Estaban ellos recogidos. Este es el mejor modo, el modo más excelente de prepararnos para los grandes acontecimientos de nuestra vida y de la vida de la Iglesia. Es orar, es dedicarnos a la meditación de manos de Nuestra Señora. El propio nuestro Señor Jesucristo pasó 40 días en el desierto antes de iniciar su vida pública. Aparte de esto, un punto fundamental, la oración fundamental, pero la oración con María, como bien lo recuerda el evangelista. Como su esposa, Nuestra Señora debe haber pedido que bajase sobre los apóstoles. Reuniéndose con la Santísima Virgen, ellos, apóstoles y discípulos, obtuvieron gracias que liberaron sus almas de los últimos obstáculos para beneficiarse con Pentecostés, una transformación. Ahora, hay una misión evangelizadora, así es. Siendo inundados de los divinos dones del Espíritu Santo, este misterio nos recuerda que estamos llamados para transformar el mundo y hacer del mundo aquel lugar que Jesucristo quiere que sea el jardín de María. Ese jardín de María, donde Nuestra Señora, bajo su acción sobrenatural, va a transformar los corazones y nos va a unir cada vez más a su divino Hijo. Bajo el manto de la Santísima Virgen, bajo la dirección de Pedro, los apóstoles se volvieron la primera escuela, auténticos heraldos del Evangelio, y proclamaron las enseñanzas de Cristo para el mundo entero. Solamente ese día fueron bautizadas 3.000 personas. Dios quiere que a través de nuestro apostolado y nuestra evangelización el mundo entero comience a mirar para la única señal de salvación, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros abundantemente. Los Centros María Reina de la Paz organizarán en octubre su jornada de ejercicios espirituales. Desde ahora lo anunciamos con el fin de facilitarle a las personas interesadas
para este momento de concentración espiritual de 3 días, alojamiento, dirección, transporte, alimentación, el que puedan ir abonando al costo para que todo sea más cómodo, ejercicios espirituales en régimen de silencio. Tenemos en Ava Comunicaciones un libro extraordinario que sirve mucho para ambientar nuestra alma, nuestro corazón en estos días. 1 más 1, 3. Matemáticas humanas, esas serán precisas para nosotros, pero no para Dios. 1 más 1, 3. Quien lea ese libro va a entender por qué este título. Un libro escrito por el jesuita Juan Clímaco Villegas Hernández. Lo recomendamos para el tiempo pascual. Del mismo autor y demasiado importante y pedagógico. El reino de Dios. Manual para quienes dirigen ejercicios espirituales y para quienes lo reciben. Edición limitada. En Ava Comunicaciones lo pueden adquirir. Carrera 42 52 47 604 479 5079. También el rosario grabado en memorias junto con el ejercicio de la Divina Misericordia. Agradecemos de manera sincera las ayudas que nos brindan acá para Ava Comunicaciones Pastorales. Ropa de segundo en buen estado, precisamente ropa de hombre está muy escasa. Agradecemos entonces este gesto de buena voluntad en ser del lugar que ya no utilizan porque aún prestan un buen servicio. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. A Jesús por María. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. Producción Ava Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.